Amigos de BBSC, muy buenos días. Eh, Quisiera continuar refiriéndome al problema que enfrenta el sector minero debido a la promulgación de la ley 21.420, ¿cierto? De financiamiento de la pensión garantizada universal, eh, el cual interviene el artículo número 10 del Código de Minería y específicamente establece un nuevo orden. Ha habido una historia respecto de este cambio. Y básicamente en este minuto nos encontramos en una etapa de aplazamiento de la definición final que busca justamente ordenar y al mismo tiempo incrementar las patentes de las concesiones mineras. La verdad que luego de haber visto, revisado, no solamente el Código de Minería, tampoco, no solamente la 21.420, sino que una serie de instrumentos legales, entre ellos el Reglamento de Seguridad Minero, entre ellos la ley que regula la pequeña minería, la Constitución de la República de Chile en materia de propiedad. Uno concluye que la posibilidad cierta de aplicar lo que establece en materia de minería la ley 21.420 definitivamente no es posible. Y si lo hicieran, causaría un problema de naturaleza mayor que incluso va más allá del incremento de las patentes mineras. Pareciera ser que los legisladores no observaron el modo operandi real, la historia de la minería en nuestro país. Para poder fortalecer esta tesis que entregamos como empresa especialista en asesoría, no solamente en materia tributaria, sino que también en materia legal, en materia de cumplimiento, nos parece responsable de nuestra parte justamente profundizar y al mismo tiempo dar a conocer a la opinión pública esto que es tan importante, porque se trata justamente de un sector que aporta al PIB el 22% si consideramos justamente todas las empresas que entregan servicios a las mineras en forma directa. 570 millones de horas hombres el año 2022, conforme a lo que reportó Cernagemi. Por lo tanto, un sector tremendamente importante. ¿Cuál sería el impacto de esta ley? Mal concebida, definitivamente serían sin precedentes. Y por ello nos parece responsable explicarles algunos puntos a continuación, y para ello voy a compartir la pantalla. Eh, Aquí tenemos la ley 21.420, que indica que se deroga el artículo 118 del Código de Minería y se deroga el artículo 119. Y solamente en esos dos puntos quiero centrarme mirando justamente el Código de Minería, que lo tengo acá a la vista, de tal forma que podamos justamente trabajar sobre estos tres aspectos que, como les digo, van más allá del aumento propio de la patente, cuál era, entendemos, el objetivo principal de esta modificación. ¿Qué decía el artículo 118? El artículo 118 dice: el concesionario está obligado a mantener y conservar en pie los hitos colocados en los vértices. ¿Qué significa eso en la práctica? Quiero agradecer a la empresa Propiedad Minera, que me ha facilitado, digamos, este acceso. Yo primero me voy a alejar y quiero mostrarles Chile completo, en donde están coloreadas justamente las concesiones mineras, en total 120.000, clasificadas entre lo que son las manifestaciones, las solicitudes de mesura, las constituidas, las que están en trámite, las que están pendientes. Y lo primero que voy a comentar acá, y justamente me voy a ir a aquellas
que están pintadas acá en color rojo, que son anteriores al año 1932. ¿Por qué es tan importante esto que sean anteriores al año 1932? Porque cabe señalar que en aquellos años, se podía tener dentro de una misma concesión metálicos y no metálicos. Entonces, nos encontramos primero con que aquí tenemos concesiones que tienen una historia larga, sin duda, digamos, una historia tremendamente larga y que están por todas partes de nuestro país. Y si nos acercamos más todavía, para entender el artículo 118, que en una sola línea fue derogado, me voy a acercar y me disculpan, digamos, los propietarios de esta pertenencia, quiero mostrarles que hay concesiones que se transponen unas con otras. En aquella época, evidentemente, el punto de referencia que se tomó de alguna manera permitió, y esto obviamente está asociado a que se explota, ¿cierto? Y puede ser que uno desde una primera mirada vea que están sobrepuestas, pero muy posiblemente de lo que se trate es que tengamos ahí yacimientos que están en distintas capas de la Tierra, y por lo tanto es un aspecto a considerar, o sea, es decir, en muchas ocasiones la transposición de los terrenos no fue más que una suerte de poder organizar justamente la forma de explotación. Yo me voy a alejar un poco, voy a acercarme a otro, estamos mirando en este minuto aquellas que son anteriores al año 1932. Y si ustedes se van a dar cuenta, en muchas, si no en la mayoría, encontramos concesiones que están traspuestas. Miren esta, por favor, que está literalmente por sobre otras dos. Entonces, eliminar el 118, eliminar la consideración del vértice es simplemente no haber considerado el cómo funciona hoy día el sistema minero nacional. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasó en el año 1983? En el año 1983, que justamente son las que están pintadas en azul, gran año, justamente se estableció el Código de Minería, se definió, se legisló en la materia. Están ahí justamente las que están en color azul. También se forzó de alguna manera, debido a las circunstancias particulares del estudio, recuerden ustedes que aquí hay un trabajo perito, a tener concesiones que están superpuestas unas sobre otras. Por lo tanto, volvemos al tema de la legislación, que es donde estamos justamente hoy día situados, ¿cierto? En donde estamos trabajando. Y nos encontramos con que la posibilidad de que el legislador simplemente haya omitido, indicando derogas el artículo 118, es decir, ¿qué pasa ahora con el pie de hito? Con los vértices, ¿cierto? Y el 119, cuando por algún motivo se derriben o destruyan uno o más hitos, el juez, a petición de cualquier colindante, mandará a colocarlos en su debido lugar, pero de absoluto sentido en virtud de lo que hoy día tiene nuestra realidad minera. Porque justamente tenemos vértices que no son colindantes unos con otros, sino que pueden perfectamente transponerse uno sobre otro. Para agregar un elemento adicional a esta reflexión legal, quiero presentar acá, traté de omitir un poco los encabezados, que me disculpe el dueño de la tenencia minera, traté de no señalar, digamos, el nombre, pero quiero mostrarles que este es un documento legal de una tenencia, de una propiedad
que está ubicada en Pozo Almonte, de la provincia de Tamarugal, la primera región de Tarapacá, con una superficie de 50 hectáreas. ¿Cuál es la propiedad de esta empresa? 50 hectáreas llamadas Camila. Camila 6. Porque los nombres, justamente cuando nos vamos al sistema, nos permite justamente revisar los nombres. Y si el sistema es muy bueno, y yo quiero felicitar el trabajo de propiedad minera, el cual me permito recomendar. Es un trabajo particular, pero que sin embargo voy a tapar ahí para que no se vea el propietario, pero me da la historia completa de la concesión que estoy tocando. Ya, si me cambio de concesión, automáticamente me cambia la información. Ya me permite ver las patentes que se han pagado, imagínense la antigüedad de esta, de 1994, los montos que se han pagado, ya, y las etapas por las cuales ha pasado, ya, y uno puede incluso encontrar el formulario del último pago, que en respeto, digamos, al propietario de esta mina, yo, de esta concesión, yo me voy a alejar para no, justamente para aparezca el número de propiedad minera, a donde en el fondo cualquiera de ustedes puede contratar el servicio y puede mirar y conocer. Justamente es una información que hoy día no solamente tiene Sernas Geomin, que dicho sea de paso, cumple su objetivo Sernas Geomin en el sentido de que entregar información básica, bastante básica, sin duda, a la luz, digamos, de lo que hoy día se tiene. Por lo tanto, pues vamos a mirar el documento legal. El documento legal justamente acá inscribió en el registro de descubrimientos del conservador de minas de Pozo Almonte a Fojas, etcétera, los vértices norte, este, y estos vértices justamente datan del modus en que se estableció la medición en el año 1983. Existió un catastro, se hizo un barrido nacional, que se partió de Arica, perdón, de la primera región, porque no de Arica, sino que de la primera región, en aquella época primera región se llamaba, y se comenzó a barrer por todo el territorio nacional, avanzando región por región hasta que se logró un catastro nacional y se logró finalmente tener una partición, un orden, que es el que hoy día estamos viendo, pero que por la naturaleza propia justamente lo que hace es transponer los vértices. Por lo tanto, la posibilidad que demanda intrínsecamente la ley 21.420 es sencillamente un imposible. Por lo tanto, no sé cuál es la discusión, no sé cuál es la preparación que han tenido los legisladores en todo este tiempo, el revuelo que se ha causado, pero definitivamente para un analista como yo, con mucha humildad, digamos, pongo que es absolutamente inaplicable para nuestro país hoy día pensar que se deroga el 118 y el 119. O sea, es no entender nada del sistema de concesiones que hoy día se tiene. El artículo 142, quiero también referirme a este artículo porque es un artículo muy importante, y aquí estamos mezclando comprensión con la parte legislativa, que, si ustedes se dan cuenta, reemplaza el inciso primero por estas 3 líneas y media. El inciso primero, ¿de qué? Del artículo 142, que está justamente en el Código Minería. Y lo tengo acá justamente porque el inciso primero, si ustedes se dan cuenta, en su texto principal tiene cerca de 18 líneas, es decir, claramente hay un desarrollo de ideas que va, que profundiza. ¿Y cuál es el aspecto central justamente que hacía manifiesto este inciso primero del artículo 142, que todavía está vigente, y que justamente indica con precisión que existen no metálicas, ¿ya? Y que existen además metalíferos. Son concepciones mineras tremendamente significativas. Es decir, la minería de los alcalinos, que justamente está en la superficie, que es volátil, que no es conductora de electricidad, tiene una serie de características, y probablemente un ingeniero en mina, un geólogo, la expresaría con mejor detalle que lo puedo hacer yo. Pero sin duda la ley merece una distinción, porque además no es lo mismo tener
una exploración de un tipo y una explotación del mismo tipo, o bien una exploración del otro tipo, metálico o no metálico, no es lo mismo. Tanto así que, de hecho, los no metálicos, los alcalinos, están limitados en sus concesiones de explotación por una ley que viene en paralelo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿estamos en una ley 21.420 que fue justificada por la necesidad de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes? ¿Existe permanencia en las patentes mineras? La respuesta es no, definitivamente no existe permanencia. No solamente no existe permanencia, sino que además no tiene el carácter recaudatorio de un impuesto. La patente, señores legisladores, no tiene el carácter recaudatorio de un impuesto. Perdónenme que los diga con este tenor y por este ímpetu, pero no solamente pasaron a llevar nuestro sistema minero actual, el cual tiene un origen y una historia importante, y que sin duda es muy posible que sea necesario de revisar, porque existía y existe la historia de la ley, justamente la ley que se ha estado discutiendo. Yo voy a revisar acá, digamos, justamente la historia de la ley 21.536 de la Biblioteca Nacional, es pública, tiene 23 páginas y efectivamente existen fundamentos legítimos de cuestionamiento nacional. Hay concesiones sin explotación, sin trabajo. Check, un punto. Hay un tema patrimonial significativo, toda vez de que en realidad tenemos concesiones que están colindantes y traspuestas una de la otra. Perfecto, tenemos un check. Tenemos un mundo de lo metálico y no metálico. Perfecto, tenemos otro check. Tenemos razones para poder abrir un área de estudio que retome el trabajo realizado, el aporte que ha realizado Serna Gemín, que claramente necesita una modernización, eso sin lugar a duda. Pero eso es otra ley. Eso amerita un equipo de expertos, amerita un trabajo profundo de otro orden, pero no bajo el alero de la ley de financiamiento de la pensión garantizada universal, como si se tratara de algo que es factible de legislar. No es factible de legislar hoy día la minería tal cual la tenemos. Quiero que antes de terminar, y reiterando los agradecimientos a Propiedad Minera Digital por haberme permitido justamente aprovecharme de su sistema. Ahí está en el costado derecho de la pantalla el contacto del teléfono. Estamos hablando de la mitad de Chile. Estamos hablando del 22% del PIB. Estamos hablando de más de 500.000 personas con su fuente de trabajo. Estamos hablando de la pequeña minería. Señores legisladores, senadores, lo mejor que pueden hacer hoy día es dejar sin efecto el artículo 10 de la ley 21.420 y justamente nombrar un comité de expertos que en un plazo prudente, que no va a ser menos de un par de años, ordene y esto, pero no nos lleven a tener que acudir justamente a los recursos de protección, porque no existe cabida para la discusión siquiera. Se equivocaron al legislar sobre una materia que, en virtud de la realidad que hoy día tenemos, no es legislable, porque no se puede transgredir la propiedad privada únicamente porque se cambia un texto legal. Es decir, no era viable indicar que el vértice ya no era susceptible de constituir una obligación, cuando es lo único que tenemos para establecer la frontera de los unos con los otros cuando se trata de propiedad minera y estamos justamente a campo travieso, trabajando, viendo
cuáles van a ser las posibilidades reales de explotación, y cuando estamos viendo en paralelo permisos de impacto ambiental, estamos viendo justamente redes de comunicación, estamos viendo carreteras, estamos viendo el desarrollo de ciudades, etcétera. Solamente para despedirme quiero hacer notar que estamos viendo justamente Puente Alto, Santiago de Chile, y ustedes pueden ver la cantidad de concesiones mineras que existen sobre nuestra propia ciudad. Esto justamente es traslapable a todo el país, a todo el país. Es decir, muchos de los ciudadanos tienen sus casas encima de concesiones mineras que hoy día pagan patentes. ¿Cómo se resuelve el problema de la propiedad privada? No es un tema menor. Por tanto, no era susceptible siquiera de plantearlo en una ley de financiamiento de la pensión garantizada universal. Con esto, y agradeciendo como siempre, digamos, nos sigan en las redes sociales. BBSC es una empresa consultora cuyo objeto justamente es participar activamente en el conocimiento. Somos un grupo de profesionales muy serio, y vamos a dejar nuestros contactos para cualquier consulta, duda que tengan, y por supuesto ofrecer nuestros servicios contables, tributarios y de asesoría integral. Con esto me despido agradeciendo. Compartan esto en las redes sociales. Adiós.